¿Me oye bien? Bien. Bueno, he bajado las luces, pero no es para que nos durmamos, sino es para que haya un poquito más de contraste en el texto para los que estéis atrás. Sobre todo que, bueno, si no se ve, poneos más cerca, que hay un poco de espacio. Bueno, y la charla es sobre la accesibilidad en base de producto. Y estoy hablando sobre las startups, porque bueno, he escuchado a David Bonilla comentar cositas sobre startups, que la vida de la gente dentro es muy complicada y es más complicado cuidar la accesibilidad dentro de las startups. Entonces voy a hablar sobre ello. Este es mi Twitter, me voy a presentar un poquito más adelante, no ahora. Y bueno, un disclaimer es que tengo gráficos y imágenes que no tienen descripción. Voy a estar explicándolos, pero bueno, solo es un disclaimer para los que hagamos las presentaciones, que los hagamos un poquito más accesibles, porque tenemos gente en la comunidad que lo necesitan, entonces tenemos que cuidarlo. Bueno, esto es lo que la gente imagina cuando estamos hablando de accesibilidad, ¿no? Que salieron unos specs en 1999, en 2008, 2019, está saliendo WCAG 3.0, bueno, saldrá un día, pero yo no quiero que hablemos de los specs porque son las 6:30, es un poquito denso, no queremos. Vale, vamos a hablar sobre lo que está pasando en 2022 con accesibilidad. Pues hay unas estadísticas que están saliendo, como state de JavaScript, pues salen estadísticas de accesibilidad. Y lo que pasó en 2022 es 51 millones de errores de accesibilidad que se detectaron en 1 millón de páginas home, lo cual lo hace 50,8 errores por página. Esto es como pues una consola roja que podéis imaginar, pero estos son errores de accesibilidad que no vemos, no sabemos que están, pero sí que están. ¿Cuáles son estos errores? Pues lo más típico son contraste de texto. Esos son 80% de todos los errores que hemos visto, ¿no? De 51 millones. El resto son descripción de imágenes, que es que falta descripción de imagen en las imágenes que no son decorativas, pues no lo estamos haciendo bien. Enlaces vacíos, esto quiere decir que la persona que está navegando con un teclado en la web y quiere picar para ir a un enlace no sabe dónde está yendo. Y un 48,2 no tienen idioma especificado. Esto es que la mitad de 1 millón de páginas no tiene atributo lang en HTML. Vale, promedio de errores por categoría. Aquí estamos hablando de un 73% de sector de compras que tienen errores, un 66,9% de noticias, tiempo, información y un 50% de finanzas personales. Estos son los líderes de errores, o sea que estamos excluyendo a las personas de gestionar las finanzas, hacer las compras, leer las noticias o mirar el tiempo, ¿no? Que son cosas muy básicas. Vale, un 40% de los 4,4 millones de formularios no están correctamente etiquetados y un 86,5% de 1.200.000 tablas tienen un marcado inválido. O sea, yo os invito a pensar en las startups que tienen una tabla o un formulario como base de su producto. O sea, que esto es un problema. Vale, ¿qué datos tenemos? 1,300 millones de personas que sufren discapacidad importante. Y son los que sufren los errores que hemos visto casi a diario. Y estamos hablando de discapacidad motoras, auditivas, cognitivas, cualquier tipo, ¿no? Pero es discapacidad importante. Luego hay unos que no sean importantes, pero no son visibles. Vale, entonces decimos, pues tenemos un problema, ¿no?, en nuestro producto y quiero evitar que pensemos que accesibilidad es un problema, porque no lo es, ¿no? Lo que es un problema es cuando no está. Y en 2023 las webs accesibles es una excepción y lo sabemos muy bien. Pues para esta charla estaba recopilando los testimonios de la gente que trabaja en el mundillo de accesibilidad y cositas anónimas que me están compartiendo, pues son también concerning, ¿no?, que dan un poquito de miedo. Por ejemplo, hay una persona que dice que algunos días tenía mareos, náuseas, dolor de cabeza y le dolía el estómago debido a la ansiedad. Tiene un Prefers Reduced Motion en el navegador activado por defecto. ¿Por qué? Pues porque no confía que una web
no le vaya a hacer este trigger, ¿no?, de ansiedad, porque no quiere, pues se protege de esta forma y sabe perfectamente usar su navegador y su ordenador para protegerse, pero nosotros pues no usamos esta query correctamente. Vale, otra cosa que lo hablé con Concha hoy, iba a quitar este slide, pero me parece muy guay, y es cómo nosotros vemos la documentación técnica hoy, en 2023, las personas con astigmatismo. Que no sé si sabéis que da igual la distancia en la que estamos, cerca o lejos, es una curvatura del ojo específica, que todos los textos blanco sobre negro o negro sobre blanco los vemos así, si no nos ponemos las gafas. Vale, pues, ¿qué decimos, no, a nuestra jefa de la startup? Pues que no es mi público objetivo, ¿no? O sea, que no queremos hacer la accesibilidad en la startup porque mi público objetivo no es este. ¿Cómo lo traduce? Y es como yo me lo imagino en su mente, ¿no?, en mente de una persona que ha fundado una startup. Es que hay algunas personas, que son 10%, que necesitan accesibilidad. Yo no lo tengo, pues no me importan, porque yo tengo un 80% de las personas que me pueden pagar. Entonces, ¿para qué me voy a cuidar la accesibilidad, no? Bueno, y así es como lo ve, ¿no? Pues son gente muy joven, a lo mejor diseñador de 35 años, una programadora, un estudiante, que tienen aquí el dinero que pueden pagar por este producto técnico guay. Y bueno, mi producto puede ser algo así, que es una web técnica con animaciones en la terminal, algo pues 2023, ¿no?, que son webs muy creativas, muy guays, y hago la publicidad en Twitter, que el Twitter, no sé si sabéis, despidió el equipo de accesibilidad, entonces ahora el Twitter es algo así. Bueno, pues si vemos nuestros usuarios desde otro punto de vista, es que, por ejemplo, nuestro diseñador puede tener ADHD, que es un TDAH, que es, bueno, lo que hace es que la persona no consigue seguir los pasos durante mucho tiempo, o sea, puede perderse en los modales o no le gusta leer la documentación. La programadora pues se marea con animaciones, tiene algo como es un motion sickness y bueno, no lleva bien las animaciones en general. Nuestro estudiante tiene astigmatismo, que es lo que hemos visto en la documentación técnica, dice pues yo esto no lo quiero leer, cerrar, ¿no? Y nuestro empresario no sabe cuándo rojo es rojo y cuándo verde es verde, que es la mayoría de la población masculina sufre este problema. Vale, entonces pues se nos ha ido 3 y a lo mejor se ha quedado el empresario que dice, bueno, yo sigo aquí porque el producto me interesa, no tengo problemas con colores, hasta que le hagamos esto, que es un formulario. Yo lo he sacado de la misma web donde he hecho estos slides, que es pues enseñar el color del error sin ningún otro signo. Entonces, a la persona que tiene un daltonismo o no ve rojo y verde, pues ya le hemos quitado las ganas de seguir porque no puede pagar por el producto. Bueno, entonces, ¿por qué se va la gente, no? Pues hay gente que son silent droppers, que normalmente no salen en las estadísticas y decimos, uy, pues vamos a medir las métricas, ¿por qué pasa, no? Pero la cosa es que esta gente no sale en las métricas. Tú no vas a decir a tu empresario, pues yo no veo rojo y verde y por eso no quiero tu producto. Pues este es el problema. No sabemos dónde estamos fallando porque publicamos algo en Product Hunt y luego no sale. Pues puede ser que no estamos pensando bien en las cosas que hacemos. Bueno, entonces la pregunta, que no es mi público objetivo, es que es un statement, ¿no? Es una afirmación que yo he decidido hacer que mi web no funcione para ti. Bueno, pero este es un ejemplo tonto, Alena, me vais a decir que esto no pasa, ¿no?, que la gente lo estamos considerando, lo estamos cuidando, pero bueno, vamos a ver más ejemplos de por qué las personas se van de nuestros productos. Uno de ellos es uno que me dijo que le encantaba darle a Enter para enviar los formularios y darle al escape para cerrar modales, y le encantan los productos como Linear y odia productos como LinkedIn. Entonces, la selección de su producto favorito está basada en accesibilidad. No es algo extra, es que realmente ha hecho que el producto sea más guay. Vale, seguimos con más ejemplos. Hay muchas discapacidades y algo que es muy importante es que está condicionado por el contexto en el que estamos. Si yo ahora mismo me quitáis el ordenador o, bueno, se me rompe el ratón y tengo que usar el teclado, yo soy una persona
que no es capaz de usar ordenador. O sea, que yo es una especie de discapacidad que yo tengo, ¿no? Pues esas son las discapacidades temporales o situacionales cuando una persona que le duele la cabeza no puede estar navegando la web, necesita quitar animaciones, o mis queridos programadores backenderos que tienen teclados ortogonales, entonces es muy complicado que los shortcuts funcionen para todos, ¿no? Pero bueno, esos son nuestros usuarios, sobre todo de los productos para backenderos, que a lo mejor hay gente que no ha usado ratón en su vida. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a excluir a la gente? Es primero programando para la gente como nosotros y diseñando para la gente como nosotros, porque si para nosotros el contraste es suficiente, pues se ve bien, entonces asumimos que será así para todo el mundo. Y bueno, esto es un ejemplo que me encanta, es como yo veo mi producto en mi setup perfecto, con mis luces perfectas, la pantalla enorme, y esto es como lo ven los demás, ¿no? Que a lo mejor en un día soleado tenemos que hacer esto, que yo lo he hecho antes, en un banco he tapado el ordenador para ver lo que está en mi pantalla. Bueno, pues hay muchos tipos de discapacidades que son, depende del contexto. Por ejemplo, una discapacidad permanente sería cuando una persona tiene un brazo, ¿no? Entonces, permanentemente no puede usar el teclado, o bueno, asumimos que no puede, a lo mejor hay formas. Hay discapacidad temporal, que es alguien que ha roto el brazo, y hay situacional, por ejemplo, que acabas de tener un bebé, entonces pues tienes las manos ocupadas o estás con Twitter en la otra y tenemos que hacer que los controles sean un poquito más grandes para apoyar a esta gente. Entonces, volviendo al dato de 1,300 millones de personas de discapacidad, pues son solamente estos, que son pues un impedimento visual, dificultades motoras, cognitivas, sordera, problemas de audición. Es este tipo de personas, pero también hay todos los demás que no sabemos, no los estamos traqueando y cuando decimos que no es nuestro público objetivo es bastante feo decirlo en general. Bueno, entonces, ¿todos necesitan accesibilidad? Pues sí y no. Bueno, sí. Pongo este ejemplo como una alternativa. Por ejemplo, aquí el usuario tiene la elección, ¿no? Subir la escalera mecánica o ir al ascensor, que ascensor es algo que se ha puesto ahí por la legislación. O sea, el arquitecto estaba obligado de poner una salida para una persona que necesita accesibilidad, ¿no? Pues eso se traduce en web como usabilidad y accesibilidad, que usabilidad es algo que es una mejora, pero es usable por algunos, cuando accesibilidad es algo que es usable por todo el mundo, independientemente de las habilidades. Bueno, y aquí está la experiencia que nos trae dinero, que es la que es apta para todo tipo de usuarios. ¿Y qué es accesibilidad? Pues accesibilidad son muchas cosas y no vamos a poder hablar de todos, pero lo importante es que la accesibilidad es un proceso, no es un resultado, ¿no? Y el proceso es el diseño inclusivo. Y cuando estoy hablando de diseño inclusivo, estoy hablando de diseño ético y diseño accesible. Bueno, pues accesibilidad incluye tecnologías que facilitan el acceso, WCAG, los specs, documentación, todo esto. O sea, que está todo inventado, no tenemos que pensar cómo hacen las cosas, están ya todas en la web. Entonces, la pregunta de mi jefa de antes, que no es mi público objetivo, puede ser ¿cómo puedo hacerlo mejor? Si nosotros le vamos contando estas cosas. Bueno, y aquí me presento. Mi nombre es Alena, tengo 28 años y soy diseñadora de producto en GitHub. Soy IAAP, que es International Accessibility Association Professionals Member, o sea que participo en lo que son los exámenes de profesionales de accesibilidad, en los foros, en todo lo que sea la comunidad, porque es muy bonita. Y este es mi Twitter, por si queréis seguirme. Generalmente comparto cosas en inglés, pero a veces cuela alguna en español. Pero sí. Bueno, y lo que hago yo es, yo generalmente no quiero nunca decir que soy experta, pero es verdad que yo miro esta página a diario y quiero que lo veáis conmigo. Son WCAG, que es Web Content Accessibility Guidelines, que son los specs que no tenemos por qué leer,
pero está bien que sepamos que están ahí y que podamos consultar las cosas. Mucha gente dice que los specs no son accesibles, que el lenguaje en sí es complicado, y es verdad. Por eso hacen los resúmenes pequeños y bueno, lo ponen de una forma cada vez mejor. O sea, están saliendo actualizaciones de esta página, pues si os habéis metido en 99, pues ahora es más bonita. Bueno, otra cosa es WAI, que son Web Accessibility Initiative, que lo que incluye son estrategias, estándares, técnicas, tutoriales, patrones. No tenemos por qué buscar nada en Google, o sea, está todo ahí escrito 20 veces por los profesionales y que se puede aplicar directamente. Ponéis buscar un acordeón o cualquier tipo de componente y usáis los patrones. Bueno, y gracias a estas técnicas de mejoras de accesibilidad y diseño universal, se intenta proporcionar el acceso a las personas con diversidad funcional a la web, siendo un derecho fundamental. Accesibilidad es algo que es político, en un sentido, no es algo que, bueno, hacemos o no hacemos, realmente no tenemos ninguna elección hacer o no hacerlo. Bueno, ¿y cuánta gente se dedica a esto? Dices, bueno, lo hago para un proyecto y luego ¿para qué me sirve, Elena? Me estás forzando a leer los specs. Bueno, sirve para otras empresas en las que vais a estar. Es un trabajo muy bien pagado. Hay muy poca gente que trabajan como consultores de accesibilidad. Y bueno, hay una estadística que se publicó que Prequiter en 2022 tenía casi 45.000 puestos que hacían referencia a la accesibilidad web. O sea que hay mucho trabajo de esto. Si ponéis accesibilidad en LinkedIn también saldrá. O sea que es una profesión bastante chula. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Bueno, pues puedo leer los WCAG, utilizar HTML semántico, crear los checklists, ser muy bueno con interacción de teclado, pero no. Es como, esto no es tan agradable y bueno, es un trabajo que es muy, muy difícil de hacer y es muy caro, ¿no? Que tú en vez de sacar los features te dediques a lo que he puesto antes. Entonces hay recetas de la gente que, bueno, se ha pegado mucho y os le voy a compartir. Lo que me pasa mucho es, mi diseñadora no quiere cambiar nada, ¿no? Y esto nos pasa a todos, sobre todo con los errores estos que eran de contraste. Dices, ¿qué hago? ¿Cambio todo el sistema de diseño? Bueno, esto pasa. Otra gente que dice, yo lo he intentado y no me ha salido bien. Es como se ha pegado con la lista de cosas y no han sabido gestionarlo y es normal. O otra persona que ha dicho que al plantear el tema de accesibilidad a menudo me encontré cierta resistencia porque era demasiado difícil de llevar al cabo. Había prioridades y nadie lo pedía, ¿no? Esto pasa un montón. Entonces, hay otro testimonio de una persona que está en esta sala, es que la primera vez que me di cuenta que estaba trabajando, tuve que cambiar algo de código porque no era accesible. Después de eso, revisé más código. El día que les conté esto a mi equipo, no cambió nada. Bueno, entonces, ¿por qué intentar, no? Porque hay gente que se ha pegado, no les ha salido bien y lo dejamos aquí, ¿no? Pues por varias razones, porque si no lo hacemos, la gente no puede usar nuestro producto y si no lo pueden usar, no tiene sentido que lo hagamos, ¿no? Porque no sabemos nunca dónde va a acabar. Muy pronto sería ilegal. Yo no soy muy buena en la legislación, pero yo cuando vi esto me asusté un poquito, que en 28 de junio de 2022 las empresas van a estar obligadas a cumplir con European Accessibility Act para los productos y servicios digitales. O sea, esto significa que dentro de 4 años tenemos que de verdad ir a los specs y estudiarlos, pero ya forzados. Los usuarios nunca olvidarán cómo les has hecho sentir. Y esto es muy importante porque la gente con discapacidad es la gente, pues generalmente, vulnerable, ¿no? Y entonces cuando tú les excluyes con intention, ¿no? Que entran en tu web y le están dando a tab y no ves el focus ring, es que es la primera señal de decir no eres bienvenido aquí. O sea, no hemos hecho nada para ti. Entonces, ¿qué hace la persona? Se va a otra web. Bueno, apoyar la accesibilidad es una acción. No se puede apoyar la accesibilidad con solo observar a los demás. Esto me pasa mucho en Twitter, que la gente me dice, Elena, me encanta lo que publicas, me encanta esto, pero no, yo no veo mucho movimiento
de muchas preguntas, ¿no? En plan, ¿esto lo habéis probado? ¿Esto os ha salido bien o mal? Pues bueno, esto es como una señal que estabas esperando para empezar ya con accesibilidad. A lo mejor mañana, ¿no? Puedes leer un poquito lo que significa, qué puedo hacer, hablar con tu equipo, comprobar si lo estás haciendo bien. Y bueno, aquí es la señal. Bueno, y esto es un testimonio de una persona que está escribiendo los specs, trabaja en Sanity, es una persona bastante importante, y lo que dijo es que lo que les ayudó concretamente fue un claro marco jurídico que se aplica a los organismos del sector público en toda Europa. Nos ayudó a demostrar que en realidad no había elección. Es lo que he dicho antes, ¿no? Que siempre hay una legislación detrás, que yo no quiero que esto sea la motivación de hacer accesibilidad, pero está. Y es una herramienta muy buena para usar para vuestros jefes, si tienen algún problema en esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer si no leemos los specs y no hacemos todo este listón? Pues hay recetas. Por ejemplo, evaluar y escalar los problemas que tenemos, que es básicamente mirar, hacer un audit, a lo mejor tú o gente en tu empresa que está interesada, pues hacer un audit de todos los problemas que hay. Hablar con diseño, que esta es la clave para que esto funcione bien, y buscar tu equipo en toda la empresa. Y además tenemos que estimar, ¿no? No podemos decir, hay problemas, alguien los va a arreglar algún día. No, si tú coges la autoridad de decir, hay problemas, también tienes que estimar y poner una deadline. De mira, dentro de un tiempo yo quiero arreglar esto y necesito que me des un tiempo y recursos para hacerlo, porque es una postura un poquito más madura, ¿no? Bueno, ¿por qué hay que hablar con diseño? Pues diseño nos puede hacer muchas cosas. Y esto es muy pequeñito, yo lo siento, pero luego podéis consultar enlaces. Es, por ejemplo, un diseño de un cookie banner, que es uno que implementé yo en Typeform. El diseñador me pasó los specs de accesibilidad, tal cual estaban, ¿no? Estaba el focus order, que es la secuencia de navegación por teclado, porque es algo que no puede caer en desarrollo, es una experiencia que lo tiene que diseñar diseño. No podemos adivinar dónde está el foco, ¿no? Es una secuencia que es la experiencia de usuario alternativa, ¿no? Luego el diseño puede preparar annotation kit, que son los labels y bueno, las etiquetas de heading, de etiquetas área, que no tiene por qué todo el peso de la implementación caer encima de hombros de desarrollo, ¿no? Porque es un trabajo en equipo. Y nos puede diseñar los indicadores de focus, porque muchas veces lo que veo es que aparece uno custom muy bonito, pero no cumple con WCAG. Entonces, pues hay diseñadores, por ejemplo, bueno, este enlace es la chica que explica cómo tiene que estar diseñado. No podemos diseñar algo que nos parece bonito y decir, bueno, pues ya lo tenemos. No, mejor uno por defecto. Bueno, una persona que empezó a cambiar las cosas es que empecé a crear materiales a partir de la formación que recibí, presentándolos a otros desarrolladores, intentando cambiar la cultura de mi departamento, preguntando siempre sobre accessibility y haciendo ruido. Esto es muy importante, hay que hacer ruido. No nos podemos encerrar con nuestro ordenador, con nuestros tickets de Jira, hacerlos, dejarlos ahí, a ver si un día alguien los coge. No, hay que perseguir a la gente y hacer un poquito de ruido con esto. Bueno, era realmente necesario para la primera versión. Realmente necesitábamos dedicar todo este tiempo. ¿Teníamos usuarios con discapacidad? La respuesta a las 3 preguntas fue, por supuesto, sí. Armados con presentaciones con diapositivas, convencimos a los altos directivos. Esto también de una empresa bastante grande y es, bueno, pues es la gente que ha dicho, yo no quiero hacer las cosas mal, mejor pues hago una presentación y intento convencer a mi equipo. Bueno, una cosa que recomiendo es priorizar trabajo y crear los tickets y reducirlos a la mitad. Porque si estamos viendo 90 errores o 120, no vamos a arreglarlo todo. Tenemos que centrarnos en algo que es high severity. Quiere decir que la experiencia está dañada y los flujos fundamentales de nuestra web no funcionan para la persona, ¿no? Bueno, y estos son Accessibility on Steroids, que son receta que he sacado yo porque me ha ido muy bien, es súper rápido. Es que, primero, arregla las cosas con tu equipo y no rompas lo que ya estaba bien. Y deja el tab index en paz,
que es algo que pasa mucho, ¿no? Dice, yo quiero hacer una secuencia de navegación y dice, bueno, pues pongo tab index 1, 2, 3, 4, 5 y luego está el 25, que está en la web de Renfe. Bueno, el Future Proof Testing, que del testing habla muy bien mi compañero de comunidad de accesibilidad, Adrián Bolonio, y habla sobre testing con Axe, Unit Testing, que de hecho los tests de la accesibilidad estaría guay que estén integrados en CI/CD. O sea, es decir, que si tú cuando metes el código y se está mergeando, pues fallan los CI/CD porque hay un error de accesibilidad. Quiere decir que el producto está roto para algunas personas. Paso 3 es usar los lectores de pantalla en plural diariamente, que eso no quiere decir me pongo el voiceover y ya está, hay que probar JAWS, hay que probar otro tipo de lectores, cómo funcionan, qué sienten las personas, porque si no nos ponemos en su piel, no vamos a entender cómo funciona esto. El 4 es el CMS y eso aplica más a la gente de agencias, pero bueno, que CMS incluya los area labels, que incluya las etiquetas, que incluya los, por ejemplo, texto que está expuesto solo para lectores de pantalla, que los usuarios no lo ven, pero están ahí. Pues estas cosas las podemos exponer, documentar, decir que es un contenido que tiene que estar para varios idiomas, no solamente en un idioma, que esto también pasa. Vale, pues reevaluar y testear todo y mirar si siguen existiendo problemas grandes, ¿no? Y mirar qué porcentaje de errores nos podemos permitir. Idealmente ninguno, pero a veces tenemos que mergear cosas y seguir adelante. Algo que está arreglado, pues queda arreglado y luego ya volveremos a ello. Y paso 6 es compartir updates internamente y externamente, cosas del directo. Siento. Ya ha vuelto. Vale, pues ¿por qué? Porque externamente no queremos escondernos como un producto no accesible. Queremos decir, no somos accesibles y ahora con vuestro feedback queremos hacer las cosas mejor. Porque, pues bueno, de esto creo que ha hablado más personas antes de mí, es que los valores con transparencia y los valores hacia las personas, el producto solamente puede ganar, ¿no? Porque si estamos ignorando a la gente y hacemos features y cosas guays, pues no queda muy bien. Bueno, vale, sigo. Después de hacer los 6 pasos, es importante preguntar 3 cosas. Es si los usuarios pueden completar las tareas esenciales cuando están usando mi producto. Si la gente de mi empresa entiende lo que estamos haciendo, que esto pasa también, ¿no? Dice, pero esto, area label, ¿esto qué es? ¿No? Yo no entiendo qué me pides, Elena. Explícamelo, no puedo leer el ticket. Pues es importante, ¿no? Que haya formación o lo que sea que podamos compartir con todo el mundo para que la gente entienda lo que hacéis. Y luego, yo sé lo que estoy haciendo o necesito apoyo. Cuando estamos empezando hay cosas muy obvias de arreglar, ¿no? Que es el contraste. Pero cuando llegamos a problemas más complejos, que es, pues imaginaos un nesting menu, que es un menú doble, yo que sé, un componente que realmente no sabéis cómo se hace, pues siempre se puede buscar apoyo en la comunidad. Y de hecho hay un Slack de accesibilidad en Europa que son 13.000 personas que podéis publicar un problema y os responden todos resolviéndolo. Es súper guay. Bueno, las cosas de MVP. Pues esto yo lo he escuchado mucho, ¿no? Que para el MVP no hace falta. Bueno, pues no, si tu MVP no tiene en cuenta accesibilidad, no es viable. O sea, que esto podemos explicarlo mejor, pero eso es la clave. La formación es algo que, bueno, yo quería contar que me ha sorprendido en GitHub, es que todos los empleados tienen que pasar una formación obligatoria de accesibilidad y de inclusividad. Es decir, que antes de empezar a trabajar ya sabemos más o menos de lo que va esto y bueno, yo sé que no todas las empresas pueden permitirse esto, pero creo que casi todas pueden permitirse montar una documentación en Notion, algunos vídeos, alguna guía de accesibilidad y que sea parte de onboarding, ¿no? Porque le damos una documentación técnica donde está Jira, donde está todo, pero nunca le decimos, oye, aquí no somos accesibles, pero queremos hacerlo, o bueno, hemos empezado y queremos que esto vaya mejorando y que la gente contribuya, porque es trabajo en equipo. Vale, pues accesibilidad es el resultado del proceso y el proceso es diseñar software con la inclusión.
y tenemos que cambiar y educar a la empresa o al cliente y no solo al equipo. Que esto viene a cuenta con la formación, que a veces llega una formación y está haciéndolo para un equipo solo, que es un equipo de desarrollo generalmente. Entonces el equipo de desarrollo intenta empujar las cosas desde abajo, pero si el diseño no sabe qué es lo que necesita hacer, pues te llegan los diseños que no pasan contraste, no se tiene en cuenta la experiencia y es un desastre. Entonces no es para un solo equipo, sino para mucha gente. Y si hay una posibilidad de hacer una formación, tiene que ser para toda la empresa casi, a lo mejor son 20 minutos, pero algo es algo. Bueno, y hay gente que ha tenido casos de éxito. Por ejemplo, yo les pregunté si se arrepienten de algo y sabiendo las cosas que saben ahora, ¿qué podrían haber hecho mejor? Bueno, pues hay una persona que dice, yo no me arrepiento de nada, empezaría con más pistas para ganar aliados. Que eso es muy importante, que no estemos solos en esto, porque una cosa real de profesionales de accesibilidad es un burnout, que se queman por explicar las cosas una y otra vez. Dices, no, el contraste 4-3-1, ¿no? O no sé qué, el botón tiene que tener esto, no podemos hacer un div con un clic. Entonces tú te quemas solo explicando cosas que no tienes por qué explicar. Si tienes aliados, cuando tú no estés, pues lo hacen por ti. Y otra cosa guay que a veces se hace en cuanto ya hay un equipo de accesibilidad, que pueden ser 3 personas, no tiene por qué ser más, es hacer los office hours. Decís, vale, pues buqueamos un tiempo en el calendario donde podéis venir y preguntarnos las cosas, por lo que sea, ¿no? Que son product managers o creadores de contenido, por ejemplo, para redes, tenemos que usar un lenguaje inclusivo, es parte de specs y parte de accesibilidad. Entonces, bueno, pues tenemos office hours, que son horas fijas cuando podemos preguntar a nuestro equipo de accesibilidad cuál es la mejor forma de hacerlo. Bueno, y hay una persona que dice, yo hice todo lo que pude y lo sigo haciendo, pero estoy contento de que el equipo haya escuchado y estemos cambiando las cosas. A mí esto me llama la atención, que el equipo haya escuchado. Es decir, que hay gente que habla de esto y no se sienten escuchados o, bueno, que les han ignorado. Y me parece que es muy valiente levantar estos problemas en las startups, en cualquier empresa, grande o pequeña. Eso no os hace una persona pesada, una persona que, bueno, está persiguiendo a los demás. No, os hace una persona muy valiente porque estáis pensando en gente más allá de los usuarios típicos que se han identificado. Bueno, eso es todo. Guay. Gracias. Perdona, que estaba un poquito afónica hoy, así que si tenéis preguntas. Bueno, empiezo. Hola, lo primero, felicidades, en plan, me ha encantado la charla. Gracias. Yo mi duda era más bien por el tema de que, a ver, yo por ejemplo, en mi caso personal, actualmente estoy con una pareja que tiene discapacidad auditiva y claro, cuando conoces a una persona así, te das cuenta de todos los fallos que tienen pues distintas aplicaciones y tal. Pero claro, yo hay, por ejemplo, discapacidades que a lo mejor ni siquiera conozco aún o problemas que ni siquiera conozco. En estas guías hay, en plan, una forma de organizarse de todas estas existen, cómo atajarlas, tal, porque, claro, en plan, puedo intentarlo, pero si no sé ni por dónde empezar, no sé muy bien cómo atajarlo. Sí, muy, muy buena pregunta y gracias por decir lo de tu pareja, que bueno, tenemos que normalizar también esto y que hayas dicho persona con discapacidad, que esto es algo que yo no he mencionado antes, no deberíamos decir personas discapacitadas porque estamos poniendo foco en discapacidad y hablamos de personas, pues es una persona con discapacidad. Y eso es muy cierto, porque en cuanto conocemos gente así, nos ponemos en sus pies. Y a mí me pasó, o sea, yo no padezco ninguna discapacidad, bueno, a lo mejor ADHD un poquito, depende del día, pero sí, hay gente que no sabe lo que es. Y a mí me pasó cuando empecé a leer un blog de una chica ciega que estaba contando su experiencia. De hecho, hay gente pues en TikTok que graban, bueno, pues yo como una persona ciega estoy cruzando la calle o estoy secándome el pelo. Y esto te hace cambiar el chip para siempre. Para contestar a la segunda pregunta que has hecho, es que sí, los specs cubren muchas cosas y son discapacidades graves
que nosotros podemos solucionar. Pero además cubren cosas como edad, geografía, lenguaje, lo que sea, ¿no? Entonces, si seguimos los specs, que no es todo, pero podemos conseguir un nivel bueno de accesibilidad y el resto lo podemos preguntar a los usuarios, ¿no? Podemos decir en Twitter, pues hemos llegado a un nivel A, no tiene por qué ser doble A, y bueno, queremos que vosotros probáis cosas y nos decís el feedback, ¿no? Es lo que he dicho antes, que en vez de esconderse, exponer los esfuerzos. Decir, vale, no somos perfectos, pero hemos hecho esto. No esperar a que nosotros nos escriban en Twitter, oye, esta empresa no es accesible. Está feo. Gracias. Nada. Hola, buenas. Buenas. A ver, mi pregunta va orientada más bien a qué tipo de herramientas podemos tener ahora mismo online o lo que sea para escanear una web y que nos pueda decir precisamente las carencias que tenemos de cara a la accesibilidad. Porque yo, por ejemplo, soy desarrollador y soy culpable de hago desarrollos, añado funcionalidades y no aplico ciertas prácticas para tener una web accesible. Entonces, si yo ahora cuando llegue a casa quiero coger mi blog y ver qué carencias tengo en ese aspecto, ¿qué herramienta podría llegar a utilizar? Vale, gracias por la pregunta y por pensar así. Bueno, hemos pasado una hora aquí que ha servido, está guay. Bueno, yo te recomendaría no usar los checkers automáticos, que hay muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es Axe, que bueno, ellos llevan varios productos, tienen testing de Cypress de Axe, tienen extensión de Chrome, pero yo recomiendo no hacerlo. Suena raro, pero te recomiendo pasar toda la experiencia con lectores de pantalla, tú mismo. O sea, en vez de decir qué errores hay, aprenderte tú a usar el lector de pantalla y a lo mejor tú cuando haces tu componente lo pasas y dices, oye, esto con teclado lo puedo hacer, tiene sentido todas las etiquetas que he puesto y de ahí pues a lo mejor pensarlo, ¿no? Si lo puedo arreglar. Porque si tú ves, si pasas el checker por tu web y ves 200.000 errores, te va a asustar más que otra cosa, ¿no? Y dices, es que yo no esto, bueno, para otro día, se queda como un side project. Entonces, hacer las cosas pequeñas. Hay inspectores que, por ejemplo, te enseñan solo headings. O sea que, mira, este año solo voy a arreglar los headings, o este año solo voy a arreglar contraste, y ya te va a hacer mucho mejor que lo que ha hecho 1 millón de productos que no han cuidado contraste. Entonces, poco a poco. Vale, gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Bueno, Buenas. muchas gracias por la charla, que me ha gustado un montón, la verdad. Yo he estudiado desarrollo web y estaba viendo ahora para especializarme en accesibilidad web, entonces era un poquito un consejo para quien quiere adentrarse en el mundo, pues formaciones, consejos, bueno, cualquier cosita que puedas aportar. Gracias. Nada, a ti por venir. Nada, pues accesibilidad es algo que te ayuda a programar mejor. Suena un poco raro, pero sí es así. Te ayuda a cuidar el marcado, que por ejemplo en caso de la gente que está empezando, yo me acuerdo de ver los tutoriales que te ponía en vez de un botón, ponía un div, le ponemos a un clic y esto es nuestro botón. No tiene foco, no tiene nada y pues esto es un violation de specs ahí en rojo, ¿no? Y es como yo aprendí a programar. Tuve que desaprender todo esto y decir, bueno, es que tampoco es que lo haga súper bien, pero bueno, tuve que desaprenderlo todo para mejorar. Entonces, yo creo, si tú estés interesada en hacer las cosas bien desde el principio, ya es suficiente, ¿no? Porque ya tienes este check mental de decir, oye, pues si yo veo un par de guías por ejemplo, hay uno que es muy bueno, es Ali Project, bueno, está en inglés, o bueno, me escribes por Twitter y te lo mando. Si tú lo tienes en cuenta ya, va a ser muy complicado que tú vayas a hacer las cosas mal. Porque, bueno, esto nos pasa, ¿no? A la gente que estábamos estudiando los bootcamps, no tocábamos accesibilidad, nunca. De hecho, está mi bootcamp aquí, que yo estudié ahí hace 5 años y no me enseñaron nada de accesibilidad. Yo sabía que, bueno, estaba por ahí, pero no lo estábamos usando y mucho menos estábamos pensando en el marcado semántico, ¿no? Decíamos, bueno, un marcado que sea, lo utilizamos, JavaScript, vale, pues es mi side project. Pero si yo lo supiera antes, a lo mejor haría un side project de accesibilidad,
Y esto es algo que se necesita, ¿no? Que eso también os puede hacer diferenciar de muchos proyectos para entrar a la carrera. Gracias. Mi pregunta creo que es sencilla. Vale. ¿Cómo pasas o qué te hace clic para pasar de usabilidad a accesibilidad? ¿Qué te hace el clic? ¿Qué te hizo el clic a ti para mirar la accesibilidad, para tenerla en cuenta? Yo creo que lo hice al revés. O sea, primero pensé en accesibilidad y luego pensé en usabilidad, ¿no? Que tú, cuando haces los productos accesibles, hay unos principios en los specs que dicen que, por ejemplo, usa plain language, que es usar un lenguaje accesible para que no sea extremadamente técnico o que tenga en cuenta el nivel de educación de las personas, que, bueno, si usamos una terminología muy compleja, pues no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, hay cosas como esta en los specs de accesibilidad que hacen referencia a usabilidad. Entonces, hay como una frontera borrosa entre diseño ético, diseño accesible, diseño inclusivo. Pues tampoco lo hago, ¿no? O sea, sabemos lo que es diseño accesible, que es seguir los specs, y diseño inclusivo, que es pues pensar sobre las personas. Hay, bueno, pautas especiales de esto, pero yo creo que no hace falta hacer esta diferencia entre usabilidad y accesibilidad, porque puede ser las dos cosas, de hecho sería lo guay. Y si quitamos accesibilidad y solo nos centramos en usabilidad, perdemos un montón de cosas de accesibilidad, entonces por ahí vamos fallando. Entonces yo no haría esta diferencia, sino los usaría juntos. No sé si he contestado. Sí, bueno. Hola. Antes has comentado Ay, que ¿dónde cualquier estás? persona... Aquí. Hola. Perdón. Antes has comentado que cualquier persona que entra a GitHub tiene como una formación de accesibilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de formación les dais? Si es contenido propio, algún curso en concreto o cómo lo hacéis. Sí, buena pregunta. No lo sé. O sea, como GitHub es parte de Microsoft, entonces todo el training viene de Microsoft, que tienen un equipo muy grande de accesibilidad ahí, que está creando los trainings y de hecho, bueno, conmigo en GitHub, en el equipo de accesibilidad, tengo gente muy, muy potente de la comunidad de accesibilidad y consultores también. O sea que no es un contenido propio creado por la gente dentro, sino está creado con los consultores de accesibilidad, a lo mejor pues gente externa, interna, es un conjunto, ¿no? ¿Cómo se crea el training? No lo sé, pero en cuanto tú entres, pues te mandan por el correo, tienes que pasar el training obligatorio de esto. Y incluye algo, por ejemplo, como bias, este me encantó. Biases son los sesgos, claro, de las personas por su apariencia. Yo no pensé esto en un ambiente laboral, pero sí, y es, bueno, es parte de experiencia accesible también, no tener sesgos por los usuarios. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Aquí. Vale, por ahí. Hola, buenas. Buenas. En primer lugar, muchas gracias por tu charla. A ti. Me ha parecido muy interesante. Y en segundo lugar, te iba a preguntar me gustaría saber si hay exámenes de certificación. Más que nada porque sería como plantearme una meta que me ayudaría a, pues eso, a estudiar y avanzar en ese tema. Sí, buena pregunta. Hay exámenes de profesionales de accesibilidad, pero para ello tienes que ser miembro de IAAP, que es International Accessibility Association Professionals, que, bueno, por poder se puede, ¿no? Y tienes que pagar pues unos $50 al año o 80, pagar por la formación, pagar por el examen y luego dentro de 10 años tienes que renovarlo pagando otra vez. Entonces, por ahí, a mí personalmente no me gusta tenerlo juntos, ¿no? Accesibilidad, dinero y además hay una cosa que pasó también en la comunidad, es
vi que esta asociación estaba promoviendo un overlay de accesibilidad. Los overlays de accesibilidad es que en vez de arreglar la propia página, lo que hacen es que ponen un widget que bueno, ayuda a que esta página sea accesible, pero no siempre está bien, porque es un iframe por encima y bueno, no funcionan muy bien. Entonces, a mí no me gusta demasiado el tema de las formaciones de accesibilidad, pero me gusta que tú lo estudies para ti mismo. O sea, la meta suficiente es que quieres aprender esto. Entonces puedes meterte a The Q University, luego te lo paso por Twitter si quieres. Hay pues contenido para sacar la certificación. Pues lo haces, pero no te lo saques. Para tener una meta. Claro, exacto. Entonces tienes todo tu contenido en la cabeza y haces pues otro nivel, lo que tú quieras. Y es muy chulo, ¿no? Es 1 hora al día y te ayuda a formarte. Muchas gracias. Nada. ¿Hay otra pregunta? Eso me pasa por parece ser que no. última, ¿no? Que tengo 1000 preguntas. Mejor, hay más tiempo. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Ha sido maravilloso tus palabras. Gracias. Yo me pregunto, es que igual existe, o sea, realmente esto podría ahora mismo buscarlo en Google y me lo resuelve más rápido. Pero me pregunto si se hace, se ha hecho o si se plantean que tú sepas como a lo mejor estandarizar o algo como las páginas web o porque al final, como tú dices, se complica todo mucho con el tema del diseño y más con las tendencias, el diferenciarse y todo, al final como que todo se vuelve menos accesible, cada vez vamos a menos accesibilidad en vez de al revés. Entonces, ¿habría una forma o sabes si ya hay de cómo estandarizarlas como para las personas con discapacidad que digan, vale, yo tengo esta discapacidad, bueno, pues siempre todas las páginas web tienen como esta metodología de menú, de tal, ¿sabes? No sé si me estoy explicando muy bien. Sí, no, está bastante bien y esto tiene referencia a lo que enseñé antes, que es WAI, que son los patrones y tutoriales. Entonces, sí, tienes patrones que no tienes por qué usarlos, ¿no? Puedes alterar, pero por ejemplo, pues un menú de hamburguesa te dice, vale, pues tiene que tener esta etiqueta, tiene que funcionar así, puedes cambiar el aspecto, lo que tú quieras, pero sí que hay patrones de accesibilidad, o un accordion, ¿no? O, bueno, pues el tema de marcado accesible, vale, pues me da igual a lo mejor cómo se ve esta cart, pero sí que puedes usar el marcado semántico para esto. Entonces, a mí no me preocupa personalmente el tema de creatividad o diseños muy locos, ¿no? En 2023, pero sí, cuando yo le estoy dando dentro de una web, le doy al tab y no veo el indicador de foco, pues me hace pensar, ¿no? Es como, vale, pues de aquí no estoy apreciando el diseño porque sé que no se han pensado más cosas, pero cuando veo una web que tiene un diseño súper chulo, con animaciones muy guay y además tiene skip links, tiene accesibilidad, con teclado puedes navegar y un buen ejemplo de esto es Linear, es muy, muy chulo, la herramienta es como el meme este, ¿no? Es como maravilla. Entonces sí, hay patrones, podemos alterarlos, pero sí, tenemos que trabajar con diseño para pedirles cosas. Gracias. Nada. ¿Nadie más se anima? Arantxa. Bueno, lo primero, enhorabuena, o sea, charlaza. Gracias. Yo te voy a hablar desde el punto de vista del back, sin ser yo back. O sea, yo estaba en una empresa y me dio por preguntar, ¿no? O sea, ¿aquí se hace accesibilidad? Porque a mí me interesa y me gustaría aprender más, formarme y tal. Es que somos backend. Yeah. ¿Desde el backend se puede hacer algo? Pues es buena pregunta, porque yo trabajé con una compañera en Xeira, en una startup de antes, que no estaba usando ratón. O sea, yo estaba haciendo la interfaz, estaba haciendo cosas y ella era una desarrolladora de back que dice, no, Elena, yo nunca he probado el producto. Yo, ¿por qué? Bueno, porque no tengo ratón y yo es que doy por hecho que esto no va a funcionar para mí. Entonces, yo creo que la gente de backend tiene un peso muy grande en las conversaciones en general porque no ven la interfaz muchas veces, ¿no? O, bueno, tienen experiencia con el teclado, con la terminal y toda la movida. Creo que lo tienen muy bien dominado. Eso por un lado. Y por otro, bueno, se ha hablado antes de las APIs, la conversación, la charla de antes, pues a lo mejor tiene que ser parte de backend algunas cosas, ¿no? No puedo decirte mucho porque yo soy muy en el front, pero igual sí. Y si tú pones accesibilidad para backenderos en Google, hay cosas.
hay cosas. Pero bueno, esto no te quita que puedes preocuparte a nivel humano. No es como ni siquiera del equipo de back. O sea, es decir, un equipo de accesibilidad dentro de una empresa y que haya un desarrollo de backend por su iniciativa propia es muy guay. Claro, y es lo que me decían es, bueno, es que no hacemos aplicaciones para usuario. O sea, trabajamos solamente, pues eso, creando aplicaciones que se van a utilizar desde el backend. El usuario no lo va a ver al final. No nos importa la accesibilidad y es como... No, ahí hay ¿por qué? cosas, ¿no? El lenguaje inclusivo, o sea, el lenguaje accesible, que sea plain language, que no sea muy técnico, esos son pautas de accesibilidad. O creo haber visto un artículo de accesibilidad en la terminal. O sea, sí que se puede hacer cosas por ahí. Igual me estoy equivocando, pero sí, la accesibilidad es para todo el mundo, independientemente de departamento. Muchas gracias, Reina. Nada, a ti. Titana. Tú. Bueno, pues... Sí, claro. Bueno, esto es Eva Marco. En Twitter también se dedica a accesibilidad y uno de los testimonios era suyo. Pues sí, yo la verdad que estoy trabajando bastante en mi empresa con parte de accesibilidad y quiero saber tu opinión porque yo me encuentro que las normas WCAG se me quedan un poco cortas. Las páginas cada vez son más complicadas. Antes teníamos un blog, una página de información, una página de noticias. Ahora tenemos una aplicación de diseño como la nuestra. Tenemos millones de aplicaciones web que funcionan en web, pero que realmente no es una página solo informativa. Y las normas que busco soluciones para procesos más complejos que leer o tabular por un menú y no encuentro información. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, eso era una de las razones por las que mencioné lo de Slack, de accesibilidad, o los profesionales en Twitter. Generalmente, si ponéis un problema en Twitter con hashtag de accesibilidad, viene un montón de expertos y te dicen, no, esto es mejor hacerlo así. Creo que es bueno que compartamos conocimiento entre empresas y entre personas, porque si tú no sabes resolverlo y no encuentras en los specs, pues hay que exteriorizarlo, ¿no? Seguro que alguien ya lo ha hecho de alguna forma y te puede ayudar. El tema de los specs se quedan cortos y es cierto. Por eso están saliendo las versiones diferentes, ¿no? Que desde que la primera que salió en 99, pues se han cambiado las cosas y estamos en... Bueno, y siempre se ha intentado hacer que sean backwards compatible, que sean compatibles hacia atrás, sino que se añadan más criterios de success, ¿no? Pues la 3.0, que es la nueva, no va a ser compatible backwards, o sea, va a ser completamente nueva, orientada a nuevas web, nuevas experiencias y, bueno, con suerte cubre cosas. Quiero ese Slack, por favor. Te lo paso. Es una puerta secreta ahí. Vale, pues finalizamos ya y Sí. pues muchas gracias. A vosotros.